Bueno, como estamos diciendo, en el ejercicio 4, pues es un ejercicio que es más bien teórico, ¿vale? Y bueno, y vamos a, sobre todo el objetivo es para ver si hemos entendido pues las ideas de la herencia. Bien, para ello, bueno, vamos a hacer un esquemita con el día para interpretar lo que sería el enunciado, ¿vale? Ya que si el enunciado no lo tenemos claro, pues mal vamos. Ponemos eh, ejercicio 4, boletín 5, y bueno, empezamos a leer el enunciado de nuevo. Decimos, supón que tienes un programa para gestionar bibliotecas online y tienes una clase para los libros. Vamos a coger y vamos a meter una clase para los libros. Os recuerdo que el diagrama UML, la clase libro. El objetivo que tiene pues, es aclarar pues, enunciados y conceptos. Y luego, la clase libro pues tiene atributos que permiten saber si el libro se ha prestado o no. Es decir, libro pues va a tener un atributo que va a ser prestado de tipo booleano, ¿vale? Y lo vamos a poner privado. Y luego también, ¿y cuántos días queda para que se devuelva el préstamo? Pues podríamos crear un nuevo atributo que sería fecha de préstamo de tipo date y privado. Estos dos en verdad nos lo podemos ahorrar, ¿vale? Uniéndolo de manera que si la fecha del préstamo es nula, ¿vale? Pues se supone que no se ha prestado, ¿vale? Pero bueno, de esta manera es más elegante, ¿eh? Tampoco hay que escatimar mucho en atributos, ¿eh? Siempre y cuando es preferible que darle claridad al enunciado, ¿vale? Bueno, los días que quedan para la devolución del préstamo, pues lo podemos calcular desde la fecha de préstamo hasta la hora actual, ¿vale? Bien, supón también que dispone de un método el cual se ejecutará cada vez que un libro se haya prestado y el cual, entre otras cosas, cambiará el valor de los días que quedan para la devolución, ¿vale? Bueno, aquí también podemos poner, en vez de tipo date, ya una vez que he leído el siguiente párrafo, a lo mejor es más útil. Aquí estoy diseñando, yo aquí tengo que ir tomando las decisiones que yo vea que van a ser un programa más simple, ¿vale? Primero he leído y lo primero que se me viene a la cabeza es la fecha del préstamo, pero luego, como aquí me están hablando de días que quedan para la devolución, ¿vale? Pues bueno, a lo mejor a mí me interesa más, en vez de almacenar la fecha del préstamo, una variable que sea días de evolución, días a devolver, por ejemplo, y que sea entero, ¿vale? Vale, la fecha del préstamo no nos va a hacer falta también. Vamos a añadirlo. Sería esto, fecha de préstamo. El tipo date. En la fecha del préstamo y bueno. ¿Y cuántos días quedan para que se devuelva el préstamo? ¿Eso que se ha prestado o no? ¿Y cuántos días quedan para que se devuelva el préstamo? Vale, eso lo hago con este atributo. Supongo que dispone un método del cual se ejecutará cada vez que el libro se haya prestado y el cual, entre otras cosas, cambiará el valor de los días que quedan por la de devolución. Vale, sí que sería... Vale. Vale.
El día a devolver lo voy a hacer fecha de préstamo. ¿Por qué no número de días a devolver? Porque si pasa un día, ¿vale? Ese atributo no se va a cambiar automáticamente. Necesitaría tener un demonio que cada vez, cada 24 horas, se ejecutara y le restara 1 al número de días a devolver, si fuera entero, ¿vale? Por lo tanto, pues eso haría que se complicara más nuestro programa. En cambio, si yo lo que almaceno es la fecha del préstamo, siempre puedo compararlo con la fecha actual, ¿vale? Para calcular el número de días que le quedan por devolver, ¿vale? Puedo utilizar mejor esa estrategia, ¿vale? ¿Entendéis? Bien, entonces pues, vamos ahora con las operaciones. Dejamos ahí fecha de préstamo. Y ahora vamos con los métodos. ¿Qué métodos me pueden hacer falta? Uno, el que me dice aquí, atributos, y supone de un método el cual se ejecutará cada vez que un libro se haya prestado, se va a llamar hacer préstamo, hacer préstamo, que el préstamo, pues bueno, pues lo que hace es cambiarme la fecha del préstamo pondrá la fecha actual. Vale, hacer préstamo, será devuelve nada, voy. Y bueno, y para hacer un diseño más redondo, vamos a suponer o vamos a crear un método que sea días a devolver. O días fin de préstamo. Días a devolver, vale. Fijarse que aquí de esta manera, lo que yo antes he tenido la tentación de ponerlo como atributo, pues lo que hago es ponerlo como método, ¿vale? Hago un método que me calcule los días que quedan para devolver el préstamo, ¿vale? ¿Cuál es el código de este método? El código de este método es la diferencia entre la fecha actual y la fecha de préstamo, ¿vale? La diferencia en días, calculada en días. Sencillamente es eso, ¿vale? Bueno, este sería mi clase libro, aunque la verdad es que el nombre más correcto sería clase préstamo, pero bueno, aquí me lo ha puesto así y ya está. Bueno, pues ya tengo el primer párrafo, ya lo tengo pues expresado en mi diagrama UML. Tengo una clase libro con el atributo que me permita saber si el libro está prestado o no. Otro atributo que me permita conocer el número de días que quedan por devolver, grabando, almacenando la fecha de préstamo. Y luego un método para hacer el préstamo, para realizar un préstamo, el cual, pues bueno, me va a modificar la fecha de préstamo, se supone que con la fecha actual, y luego el método días a devolver, que me devuelve pues un entero, pues los días que me quedan por devolver el libro, ¿vale? Eso sería pues el análisis del párrafo este de aquí arriba. Ahora, me preguntan, ¿cómo utilizarían la herencia para distinguir entre posibilidad de tener préstamos de corto periodo y préstamos de largo periodo? ¿Vale? Bueno, aquí le voy a cambiar yo el nombre a la clase, ¿vale? Y le voy a llamar préstamo, ¿vale? ¿Vale? Este sería préstamo. Aquí podría añadirle como atributo el nombre del libro, por ejemplo, el nombre del libro a prestar. Aunque podría ser también una clase libro, sería lo más idóneo, pero bueno. Y a cambiar, pues eso, por seguir más la literalidad, la vamos a dejar así, ¿vale? Le cambio el libro por préstamo, porque es más claro. Y ahora, ¿cómo se os ocurriría
distinguir entre préstamos de corto periodo y préstamos de largo periodo. Hay libros que lo voy a prestar durante más tiempo, es decir, el límite de tiempo, pues le voy a poner, por ejemplo, de corto periodo 3 días y de largo periodo, por ejemplo, un mes, ¿vale? O una semana y un mes. ¿Cómo haríais eso utilizando la herencia? Crear otras dos clases, ¿no? Que de préstamo. De préstamo. Haríamos eso, una herencia, muy bien. ¿Y qué le tendríamos que poner? ¿Esta cómo le llamaríamos? Préstamo de corto periodo, de largo periodo. Préstamo de corto periodo, muy bien. Corto P. Y en esta clase, bueno, préstamo largo T. ¿Vale? Tendríamos. ¿Vale? Y bueno, y ahora lo más importante, ¿qué atributos? Porque en verdad una clase son sus atributos. Acordarse del eslogan este de Andalucía son sus pueblos, pues aquí decimos lo mismo, pero con las clases. Las clases son sus atributos. ¿Vale? Los atributos son los que definen la clase. ¿Qué le podemos poner a préstamo de corto periodo? ¿Qué atributo? Va a tener los mismos atributos que préstamo. Y ya podemos poner un número de días, ¿no? Un número de días de corto periodo. De corto periodo, sí, ¿vale? Sí. Un préstamo de corto periodo, pues número de días, ¿vale? De corto periodo. Atributo. El problema lo deja libre, ¿vale? Que mientras no me pongáis una barbaridad, ¿vale? No estaría bien. Si me pones el número de elefante, pues eso estaría mal, porque no tiene sentido, ¿vale? Pero si me ponéis cosas con sentido, pues sí. Un número de días de tipo entero, ¿vale? Privado, ¿vale? Y el de largo periodo, ¿qué atributos le podríamos poner? Claro, si ponemos lo mismo, entonces no tiene sentido hacer dos herencias, ¿vale? Tenemos que... ¿Sí? Podemos poner un método diferente. ¿En qué? Un método diferente a la hora de calcular el tiempo. Vale, buena idea también. Un método que hay que haga el método de ahí. No, claro, es que el método que yo decía está en préstamo, entonces. Se puede ir un poco por los tiros de cosas muy parecidas. A lo mejor un préstamo de largo periodo, en vez de ponerle el atributo número de días, pues poner atributo número de semanas. ¿Vale? Sería... Alguien puede decir, bueno, eso es muy peregrino, ¿no? Pero en verdad no es tan peregrino. El número de semanas de tipo entero. ¿Vale? ¿Vale? No es tan peregrino. ¿Por qué? Porque si yo hago un método, que el método, por ejemplo, vamos a ver, de días a devolver, bueno, días a devolver me va a devolver siempre los días a devolver. Pero, por ejemplo, un método que me diga si se ha pasado en el número de días. ¿Vale? Días a devolver es poner el día de
Bueno, días a devolver. Esta sería la diferencia entre el préstamo y días a devolver. ¿Vale? Sí, no, sería, vamos a ver. Si yo quiero calcular los días que me quedan para devolver estos préstamos, días a devolver siempre me va a devolver la fecha actual menos la fecha del préstamo. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí no tenemos contemplada, en esta clase no tiene contemplada lo que sería un tope, un límite de devolución, si ustedes habéis fijado. ¿Vale? Y aquí esta clase no penaliza nunca el que se entregue un libro tarde, porque en verdad aquí no estamos estableciendo ningún límite. El límite lo están estableciendo las clases de aquí abajo, ¿vale? Luego este método, tal y como está aquí definido en préstamo, nos va a devolver siempre la diferencia entre el día actual y la fecha del préstamo. Si no hemos tirado un año con el libro en nuestra casa, pues eso nos va a devolver 365 días. Y ya está, no nos va a dar. Pero bien, si aquí queremos hacer un días a devolver que sea más real, que te diga eso, la diferencia en días que te queda, pues no es lo mismo trabajar con unidades de días que con unidades de semana. ¿Lo veis? El atributo adquiere un sentido, ya que me va a obligar a hacer un código diferente en la propia naturaleza del atributo. ¿Lo entendéis? ¿Se ve? Podríamos hacerlo. Y ahora, días a devolver necesitaría ser reescrito en cada una de estas clases. ¿Qué podemos hacer? A ver ¿qué? ¿Un qué? Podemos hacer exacto una sobreescritura, ¿vale? Sería una acción. Una acción sería coger y días a devolver, ponerlo aquí y ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a poner operaciones. Sería, sobreescribimos días a devolver del tipo in. No sé si aquí hay algo que me permita sobreescritura, decir que un método está sobreescrito. No, bueno. Aplicar y aceptar. ¿Vale? Y luego aquí también lo tendría que sobreescribir. Sería operaciones a devolver de tipo entera. ¿Vale? ¿Vale? Esta sería una acción. Y otra acción sería preguntarnos si tiene sentido tener una clase préstamo que no te hace control de préstamo ninguno, control de devolución de días, ¿vale? Se ve que esto no, que no tiene mucho sentido, ¿no? Hacer un préstamo, esto sería a fondo perdido, ¿no? De hecho, el método días a devolver, con lo que yo os he dicho, tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Que días a devolver sea la diferencia entre la fecha actual y la fecha del préstamo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues si vemos que no tiene mucho sentido días a devolver, lo que podemos hacer es hacer este método, hacerlo abstracto. Decimos que en verdad no sabemos escribir el código o no tenemos información suficiente necesaria para escribir este método, para codificar este método, ¿vale? Entonces, pues cogemos y decimos que el método días a devolver va a ser de tipo abstracto. Al tener un método abstracto, eso hace que mi clase sea abstracta, ¿vale? Y por lo tanto, no pueda instanciar objetos de préstamo, ¿vale? Y ya al hacerlo así, ya automáticamente me va a obligar a sobreescribir este método. Días a devolver en préstamos de corto periodo y días a devolver en préstamos de largo periodo. Y ya sí tendría sentido mi jerarquía de clases. ¿Lo veis? Un poco los pasos que hay que un poco quedar mentalmente pues, para darse cuenta de estas cosas, ¿vale? Recopilando y resumiendo rápido, lo que he hecho, pues eso. A esta clase la llamé libro
y le añadí dos atributos, el préstamo y un atributo que me permitiera saber los días que quedan por devolver, ¿vale? Pues bueno, pues yo lo que hice fue poner fecha de préstamo, ¿vale? Ya que eso me va a hacer que siempre conozca pues el número de días de devolución, ¿vale? He creado un método que es hacer préstamo, que lo que hace es modificarme estos atributos, y hice el días a devolver, que lo que me devuelve pues la diferencia entre la fecha actual y la fecha del préstamo. Así, en cualquier momento, al ejecutar este método, pues puedo saber los días que han transcurrido desde que yo adquirí el libro. Después, como me pide de crear dos clases, implementar préstamo de corto periodo y de largo periodo, ¿vale? Ojo, pero aquí tenemos la carencia que no sabemos cuándo hay que devolver el libro. Aquí, en verdad, nunca lo supimos. Bueno, llamé a esta clase préstamo y ahora para los préstamos de corto periodo, pues he recurrido a la herencia, ¿vale? Y de largo periodo, pues he recurrido a la herencia. El atributo diferenciador de préstamo de corto periodo, pues el número de días en devolver, y en los préstamos de largo periodo, el número de semanas, que es también entero, ¿vale? Bien, el método días a devolver, heredado de préstamo, pues debe de tener en cuenta pues estos atributos, por lo tanto, pues tengo que sobreescribirlo, ¿vale? Tiene sentido el tener aquí dos atributos en cada uno de ellos, enteros, que sean iguales, porque en verdad no son iguales. Este entero son días y este entero son semanas. Eso va a hacer que el código de este días a devolver sea diferente al código de este días a devolver, ¿vale? Por lo tanto, no son iguales esos atributos, ¿vale? Y ya por último, nos hemos preguntado por el sentido del días a devolver en una clase préstamo que no tiene establecido una fecha. Como hemos visto que en verdad este código nunca nos ha devuelto los días que quedan por devolver, sino que este método lo que en verdad siempre me ha calculado es los días que llevo prestado el libro, ¿vale? Pues entonces llego a la conclusión de que aquí no sé cómo codificarla, por lo tanto lo hago abstracto. Al hacerlo abstracto, esto ya no va a tener código y me lo van a tener que implementar pues el préstamo de corto periodo y el préstamo de largo periodo, ¿vale? Bien, pues eso sería un poco la síntesis del ejercicio, ¿vale? Vamos a seguir con el enunciado. Bueno, ya hemos resuelto este interrogante y ahora dice: la clase libro también dispondrá de un método que devolverá los detalles del libro, tales como el autor, si está en stock, etcétera, al usuario, ¿vale? Es decir, que la clase libro, la clase libro que la he llamado préstamo, o puedo llamarlo libro, ¿vale? Puedo llamarle libro y estas clases la puedo llamar libro prestado, libro, vamos a llamar esto, libro prestado corto, de préstamo corto, y este va a ser libro préstamo largo. Esto es lo bueno que tiene el UML, que aquí hace cambios, se hacen dinámicamente, ¿vale? Ya luego cuando nos metamos en el código fuente, pues ya los cambios suelen ser más costosos. Bueno, pues ahora me están diciendo que la clase libro pues va a disponer de métodos que devuelve los detalles del libro. Si tiene un método que devuelve los detalles es porque los tengo que tener en los atributos. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a crear atributos con el nombre del libro, que por eso al final le he cambiado otra vez el nombre a la clase. Sería el nombre del libro, de tipo string, el autor, tipo string,
la editorial de tipo string, el número de ejemplares, me parece, ¿no? Que me pide, si está en stock. Para saber si está en stock, pues tengo que saber el número de ejemplares prestados. Ejemplares prestados sería el número de ejemplares prestados ¿vale? De tipo entero, ¿vale? ¿Vale? Y privado, ¿y qué más? Tal como es la clase del libro, tal como el autor, si está en stock, etcétera, al usuario. La biblioteca dispondrá de libros electrónicos, en este caso dispondrá de un atributo con el link de la página web. Vale. Un método que devuelve los detalles del libro. Entonces, vamos a poner operaciones, un método que devuelve los detalles del libro. Vamos a nombre, el método, vamos a hacer un toString, ¿vale? Lo podemos visualizar por pantalla o devolver en un string. Bueno, como dice que lo devuelve y no que lo imprime, pues utilizamos string. ¿Vale? Pues bueno, renombramos mi toString, ¿vale? Que se va a hacer que me devuelva pues todos los detalles del libro. ¿Vale? Ajá. La biblioteca dispondrá de libros electrónicos y en este caso dispondrá de un atributo con el link de la página web donde se encuentra. ¿Vale? Ahora dice, ¿cómo utilizaría la herencia para hacer esto? ¿Cómo podríamos crear libros electrónicos? ¿Cómo se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer para crear un libro electrónico? Crear una clase que lee el libro y lo añadimos. Muy bien. ¿Qué le tenemos que añadir? La página web. Exacto, el link, ¿vale? Es decir, aquí podemos crear libro electrónico. Esto de todas maneras es un ejercicio un poco raro porque en verdad la clase libro electrónico. Pues la clase libro en verdad es libro y préstamo. En el mismo libro pues tenemos la información del préstamo. Eso no suele ser habitual, pero bueno, pero lo tenemos. Pero sí, la solución es la que tú dices, ¿vale? Creamos una clase que hereda de libro, ya que un libro electrónico es un libro. Y tiene el link, el enlace, vamos a poner enlace de tipo string. ¿Vale? Tendríamos el enlace a la página web. ¿Y qué dice? Del libro electrónico, en este caso a la página web donde se encuentra. Vale. Acá se supone que los libros electrónicos, pues eso no se prestan. Claro que también es el sentido de que hay libros que se prestan y libros que no se prestan, porque eso solamente, bueno, pues sería un enlace. Era de consulta. Vaya, bueno. Ahí. ¿Vale? Bueno, sería una cosa. Y a esto, bueno, tendríamos que hacerle, pues, eso, un toString para consultar el enlace. Que me devuelva en una cadena, pues, el enlace. Un toString.
del tipo estilo. Bueno. ¿Vale? Pues bueno, pues sería así el diseño del ejercicio 4, ¿vale? Diseña unas clases que hagan esto y contemple la posibilidad de que ocurran algunos errores. La información adicional que necesites te la puedes inventar, ¿vale? Bueno, pues aquí los errores, algunos errores, pues puede ser, bueno, el típico de libros fuera fuera de plazo o devolución fuera de plazo, ¿vale? Cuando tenemos que hacer un método de evolución, vamos a hacer la devolución también, devolución o devuelve libro, ¿vale? Tipo voy, ¿vale? Devolveríamos el devuelve libro, que lo que hace es generar una sesión. Vamos a crear aquí mi excepción, que sea de tipo libro fuera de plazo, exception, ¿vale? Aquí tendríamos mi excepción libro fuera de plazo, exception. Me crearía la excepción el devuelve libro. Fecha por otro lado. Vale, la fechita sería por otro. ¿Vale? Libro fuera. ¿Sí? La sesión no debería de ser el libro pues, corto y tal. El libro, sí, bueno, esto es una clase abstracta, es decir, esta clase nunca no van a haber, no van a existir objetos en mi clase de que sean libros, ¿vale? Luego tengo que crear el libro de préstamo corto y libro de préstamo largo, objetos de esta clase, y luego estos objetos heredan el método devuelve libro que a su vez me genera la sesión, ¿vale? Que nosotros en verdad en nuestra biblioteca solamente vamos a tener estas tres clases. Vamos a tener libros de préstamo corto, libros de préstamo largo y libros electrónicos. Libros de préstamo corto, pues tiene pues todos estos atributos, su nombre, su autor, editorial, etcétera. Y bueno, va a tener pues un número de días para prestarlo. En el momento que yo devuelva el libro, aquí es verdad que se me ha olvidado este método ponerlo abstracto, ¿vale? Este método en verdad es abstracto, ¿vale? En el momento que yo coja y haga la devolución, lo tengo que poner aquí, el devuelve libro, se me obliga a implementarlo aquí en estas dos clases, ¿vale? Entonces esa devolución pues va a ser la que me genere el libro fuera de plazo, exception, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues este sería el diseño. No sé si pone algún error más, se me ocurre aquí, vamos a poner el devuelve libro, operaciones. Devuelve libro de tipo hoy. No sé. Devuelve libro. Ahí. Bueno, sería una cosa así. ¿Vale? El libro fuera de plazo y
Yo creo que ya está ahí. Una semana. Una sesión de tipo cantidad excesiva de días. Por ejemplo, cuando yo le asigne los días de devolución, ¿vale? De préstamo de corto y largo, puedo poner también una excepción que sea límite de días excesivos, por ejemplo. O debe de introducir un día. N días incorrecto, por ejemplo. ¿Vale? Una sesión excepción. Vamos a crear una sesión también. N días incorrecto exception para los préstamos de corto y de largo plazo, que le ponga, por ejemplo, pues un tope de día de 0 días, ¿vale? Pues cree un error también. Pues bueno, ponemos aquí, mostramos la flecha, ¿vale? Bueno, y aquí igual. Bueno, pues me quedaría así el diseño de mi aplicación, ¿vale? Bueno, como aplicación de biblioteca pues sería un poco raro, porque parece que estamos mezclando aquí préstamos con libros, pero bueno. Pero lo que me pide el enunciado pues sería esto, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que tenemos el diseño hecho, pues ya lo único que habría que hacer pues sería la codificación, ¿vale? Ya lo que tendríamos que hacer pues es picar código, ¿vale? Pero bueno, en lo que se refiere del tema de la herencia, pues lo hacemos así, ¿vale? Dada una clase, cuando no sepamos escribir el código de alguno de sus métodos, los hacemos abstractos, y aquellas clases que sean iguales que la de arriba, pero me concreten más cosas, ya sea por el tema de préstamo, ya sea por la característica del libro, ¿vale? Pues lo que hacemos es heredar, ¿vale? La solución sería pues crear una herencia como la está comentando Rafa, ¿vale? ¿Se entiende? Pues porque esto es crucial. Ya lo demás es picar código, lo demás es aprender lo que hemos visto en las clases, ¿vale? Normalmente los análisis lo que suele ser difícil es esto, es sacar de un enunciado, sacar un diseño de esto, un boceto de esto. Esto en verdad son bocetos, en vez de pintura o de dibujo, pues son bocetos informáticos de programa, ¿vale? Bueno, pues ya una vez que lo tenemos, pues vamos a implementarlo. Lo ponemos por aquí, le damos a guardar. Y bueno, y vamos a crear ejercicio tema 5, vamos a crear nuestro ejercicio 4. A ver. Ejercicio new package. GES 4, creamos nuestro ejercicio 4. Y ahora vamos a crear las clases. Creamos la clase, mi clase la llamé libro al final, ¿no? Libro. Yo creo que sí. Libro, mi clase libro. Y ahora vamos a meter los atributos. Bueno, aquí se me ha olvidado ponerle en el diseño el constructor. En la clase libro, pues bueno, pues vamos a meter los atributos. Sería private. Ya, esto solamente es copia, ya viene una parte que es más esta es más mecánica. Private, fecha, préstamo, fecha, private, date, fecha, préstamo,
private string nombre o título, nombre título. Private string autor, private string editorial, private in n ejemplo prestado. Bueno, la clase la vamos a hacer abstracta. Ponemos la cláusula abstract, ¿vale? Indicando de que la clase es abstracta. Esto es boolean, he puesto booleano. Y el tipo de i, pues, lo tenemos que coger de la Java útil. Vale. Bien, pues ya tenemos aquí mi clase abstracta con los métodos. Y ahora vamos a definir los métodos que son abstractos. Tengo aquí métodos constructores. Ahora los haré, ahora métodos abstractos. Tenemos aquí el días a devolver y devuelve el libro. Sería in public in días a devolver y public void devuelve libro. Serían métodos abstractos. Tengo que decir que son abstractos. Public, me falta el abstract, ¿vale? Public abstract, ¿vale? Que para eso son abstractos, ¿vale? La cláusula abstract hay que ponérsela. Y ahora aquí le tenemos que poner el método método que realiza un préstamo. Será el public realiza préstamo, public void, ¿no? Realiza hacer préstamo, void sería hacer préstamo, que lo que hace hacer préstamo, pues prestado lo ponemos a true, prestado igual a true, y luego fecha de préstamo, si le ponemos a new date, ¿vale? Esto automáticamente pues me devuelve la fecha de hoy, ¿vale? Se pone el sellito con la fecha de hoy. Pues bien, puede ser método que realiza préstamo. Y luego el toString que me devuelve, el famoso toString este, método que devuelve los atributos del libro. Sería public string to string, ponemos, lo sobreescribimos el método, mismo override public string to string, y ahora bueno, pues devolvemos return, le podemos volver un formato string format, y aquí sería el título. Podemos poner el título tanto por ciento S, autor
2 puntos tanto por ciento S y editorial 2 puntos tanto por ciento S y, stock y stock le vamos a devolver un sí o un no, ¿vale? Esto va a ser un sí o un no, que lo vamos a calcular ahora. Aquí le ponemos el título, autor, editorial y stock. Vale. Ahora vamos a crearnos string stock. Y ahora yo digo que si el número de ejemplares, me parece que le había llamado, n ejemplarizado, n prestado es igual a 0, si el número de ejemplares es igual a 0, no hay stock. Es decir, stock es igual a no. Y si no, pues sí. Puedo inicializar así. ¿Vale? Y si el número de ejemplares es 0, pues devuélvelo. ¿Vale? Bueno, pues bueno, me faltaría un constructor. Vamos a crear el método constructor. Que sería el libro public libro, ¿vale? Y le paso el string título, string autor, string editorial y string número de ejemplares. El número de ejemplares. Bueno, número de ejemplares, esto no serían sí, número de ejemplares prestados. Esto no sería el número de ejemplares prestados, sino que sería el número de ejemplares en estantería, número de ejemplares, ¿vale? Le quitamos el prestado porque no son prestados, sino que son los que me van quedando en la estantería, ¿vale? Porque si me quedan 0 es porque no tengo stock. Bueno, pues aquí lo asigno, título igual a título igual a título, autor igual a autor, editorial igual a editorial y punto n igual al número de ejemplares. Y ahora me parece que no lo he llamado así, ¿por me dice? String, esto es un momentito. Y ya lo único que me queda es cada vez que hago un préstamo, el número de ejemplares lo tengo que disminuir. Y por último, inicializar la variable, el atributo préstamo, punto préstamo, prestado, que lo pongo a false, y el fecha de préstamo lo pongo aquí, ¿vale? Tenemos que inicializar todos los atributos. Vengan por parámetros y no vengan, ¿vale? Bueno, pues este sería la clase libro, quedaría así, ¿vale?
ahora ya si eso, bueno, os reto que en esta semana pues hagáis terminéis el ejercicio, ¿vale? Y hacer de paso lo que... bueno, que con ustedes estoy yo esta semana, por lo que no estoy con después de recreo. Bueno, pues intentarlo hacer esta tarde y ya mañana seguimos, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.